Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Ferley Mejía, contador público titulado y estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona. Para mí es un placer estar el día de hoy nuevamente con ustedes, continuando con el ciclo de eventos organizados por el Consejo Nacional de Contadores Públicos sobre temas que interesan a la profesión. A nuestros asistentes informarles la metodología de juego del día de hoy, cómo se estará organizando y cuáles serán los pasos a seguir. Como primero, el Consejo Nacional de Contadores Públicos cuenta con un objetivo principal, el de promover la defensa de la profesión contable mediante la formación integral de los contadores públicos, fomentando así una conciencia para el uso racional de recursos orientados a la conservación de un ambiente sano en defensa de la profesión. En el transcurso del evento pueden realizar sus consultas e inquietudes para con nuestro panelista. Pueden enviar sus preguntas, dudas por el chat y estas serán resueltas en el transcurso del evento del día de hoy. Como invitado hoy tenemos al contador público Rodrigo Loaiza García. Rodrigo es contador público de la Universidad de Medellín, economista de la Universidad de Antioquia, es especialista en revisoría fiscal, especialista en políticas y legislación tributaria. Estudió maestrías en contabilidad de la Universidad de Antioquia, es docente de maestría y especializaciones en revisoría fiscal y en tributación. Actualmente labora como contador general del municipio de Medellín. El día de hoy, el contador público Rodrigo Loaiza García nos hablará sobre el impacto en la contabilidad pública de la eliminación de la Contaduría General de la Nación. No siendo más, le doy paso a nuestro panelista Rodrigo para que iniciara esta maravillosa actividad hoy en Tenemos. Listo. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, muy buenas tardes pues a los colegas Erwin Rodríguez y André Farley por la invitación que me hacen para compartir con ustedes estas reflexiones sobre el proyecto de acto legislativo 04 del 2020 que hoy pues ha causado bastante revuelo en el gremio de los contadores. Pues, lo primero es hacer como una precisión muy curiosa, es que cuando uno habla del Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez en redes sociales, los que estén conectados siempre nos vamos a encontrar con que unos son uribistas y otros serán antiuribistas. Y de alguna forma esta exposición no tiene nada que ver con esos elementos de tipo político ideológico, ¿cierto? La exposición que se va a hacer acá es una exposición con criterios más técnicos, más objetivos, y si bien en algunos casos podemos hacer críticas en relación con el proyecto de acto legislativo, eso no significa pues que estemos asumiendo un radicalismo de una posición antiuribista. Aquí lo que vamos a hacer es un análisis fundamentalmente académico. Ese proyecto de acto legislativo, pues digamos que cayó en un momento como muy inoportuno, porque el proyecto de acto legislativo, pues en su intención, vamos a encontrar que con él se buscan eliminar 3 artículos de la Constitución Política de 1991. El artículo 272, que es el que hace referencia a las contralorías territoriales, el artículo 274, que es el que crea el cargo del Auditor General de la Nación, y el artículo 354, que es el que en la Constitución Política tiene creado el cargo de Contador General. Entonces, de alguna forma, mi exposición se va a centrar mayormente haciendo énfasis en la propuesta de eliminación del artículo 354 en relación con el Contador General de la Nación. Y decía que ese proyecto de acto legislativo pues cayó en un momento pues muy coyuntural y de mucho revuelo para nuestro gremio de contadores, porque es coincidente también con una serie de proyectos de ley que hoy están cursando también en discusiones en el orden nacional relativos a modificaciones
de temas muy trascendentes para nuestra profesión de contadores, concretamente propuestas de proyectos de ley que pretenden modificar el ejercicio de la revisoría fiscal. Hay proyectos de ley también cursando, buscando modificar el Código de Comercio en relación con los temas de la contabilidad. Hay también propuestas de proyectos de ley para modificar el ejercicio profesional de contadores públicos de la ley 43. Entonces esto hace que hoy estemos hablando desde el punto de vista gremial, que estamos en un momento como de desinstitucionalización de la contaduría pública, y eso nos ha llevado pues a que los contadores nos movamos en este momento bastante a partir de los espacios que se han venido creando de manera oficial por el Consejo Técnico de la Contaduría en las diferentes comisiones que ellos han creado para analizar ese tipo de propuestas modificatorias de la profesión. En particular, esta propuesta de la eliminación de la Contaduría General de la Nación, también la semana pasada se llevó a cabo un evento en el que se invitó al contador general, y allí también estuvimos discutiendo sobre el impacto de este tipo de propuestas. Entonces, yo me voy a centrar exclusivamente en el artículo 354, que nos habla de la creación del cargo de contador general. La exposición que voy a hacer, digamos, tiene como un derrotero. Lo primero es que voy a hacer un recorrido como desde el punto de vista como cronológico, un poco muy historiográfico, apoyado en algunos elementos de hermenéutica jurídica, haciendo la aclaración de que no soy abogado, pues, y si incurren precisiones, los abogados que escuchen el discurso, pues, podrán corregirlo, pero el propósito de meterme un poco en esos temas de hermenéutica es para tener mayores niveles de comprensión. Lo primero que hay que decir es que anecdóticamente en nuestro país solemos ignorar este cargo del contador general de la nación. Casi todo el mundo cree, el común de la gente cree que el cargo de contador general de la nación se creó en el año de 1991 a partir del artículo 354, y eso es falso, eso es incorrecto. Un poco parodiando pues a nuestro Nobel de Literatura García Márquez, en realidad en nuestro país somos bastante desmemoriados y quizás no conocemos nuestra historia, ¿cierto? La gente ahora cuando llegamos a una pandemia les parecía raro, pero porque no conocen la historia, que la humanidad cada 100 años pasa por una pandemia. Entonces, una cosa de esta es rarísima, pero si usted ha leído la historia se da cuenta de que no es tan raro, a pesar de que estas cosas ocurran cada 100 años. Lo mismo ocurre con el cargo de contador general. El cargo de contador general existió en el Estado colombiano en el siglo XIX. Las constituciones políticas del siglo XIX tenían esos cargos de contador general, ¿cierto? Por ejemplo, en la época del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, en un mensaje del presidente, pueden observar ustedes allí que en el siglo XIX el mensaje presidencial da cuenta de los reportes que le enviaba el contador general al presidente de la República en ese momento. E inclusive hay una cosa bien curiosa. Miren que el mismo presidente Tomás Cipriano de Mosquera en el siglo XIX hablaba de que la contabilidad en aquel momento se llevaba por el sistema de partida doble. Ese tipo de cosas que parecen como anecdóticas van a ser muy importantes. Lo otro es que una cosa es el funcionamiento de ese cargo de contador general en el siglo XIX, en donde básicamente las discusiones que se dieron en el siglo XIX era el tema de la indefinición para saber a cuál rama del poder público
le íbamos a adscribir el cargo de contador general o el manejo inicialmente como de la contabilidad pública. Eso pasó por ser responsabilidad del poder del poder judicial y hubo tribunales de cuentas. También en otra se le entregó esa función al poder legislativo y también allí, por ejemplo, hoy en día quedan rezagos de eso. El Congreso de la República, recuerden que tiene la Comisión Legal de Cuentas. Entonces, el legislativo también ha tenido que ver con los temas del manejo de la contabilidad pública. Y el otro sería ya cuando la función de los temas de la contabilidad pública y el cargo de contador han estado adscritos al Poder Ejecutivo y normalmente ha estado ligado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, digamos que esos fue como los temas del siglo XIX. En el siglo XX van a haber cambios muy importantes y hay unos años de unos periodos de quiebre muy importantes. Un primer punto de quiebre radical en el siglo XX lo vamos a encontrar en el año de 1923. Bueno, pero miremoslo, mejor me voy a apoyar aquí en el artículo 354 para que me sirva de disculpa para todas estas disertaciones que voy a hacer. Si hoy nos vamos para leer el artículo 354, ustedes pueden observar allí lo que está resaltado en rojo para que comprendamos cuál es el alcance realmente de la redacción de ese artículo. Observen primero que el artículo 354 lo que crea es un cargo, crea el cargo de contador general. Allí por ninguna parte ustedes pueden ver la Contaduría General de la Nación. En ese artículo no está la Contaduría General de la Nación. Allí lo que hay es la creación de un cargo. Y particularmente observen que la Constitución Política pues va a precisar que ese cargo de contador general va a ser un funcionario de la rama ejecutiva. ¿Y por qué ese artículo 354 enfatiza en el concepto de que va a ser un funcionario de la rama ejecutiva? Precisamente por lo que les comentaba hace un momento, porque en nuestra historia el cargo ha sido ligado o al poder legislativo o inclusive al poder judicial, ¿sí? Y el alcance que se le da a ese contador general, específicamente, lo pueden ver allí, está en que será el responsable de llevar la contabilidad general de la nación, es decir, la contabilidad que corresponde a los entes públicos del orden nacional, y también hay otra función seguidamente que es la de consolidar, es decir, la de elaborar estados consolidados entre los entes del orden nacional, entre la contabilidad general de la nación y los entes descentralizados que existen a nivel territorial. ¿Listo? Y aquí viene un elemento que va a ser el más importante de discusión en la exposición que voy a realizar. Observen ustedes que hay una excepción de manera explícita. Cuando el artículo 354 dice que el contador general pues va a llevar esa contabilidad general de la nación, pero casi que es prohibitiva y exceptúa dentro de las funciones del contador general lo que es lo referente a la contabilidad de ejecución presupuestal, que el mismo artículo de la Constitución Política dice que eso será del resorte exclusivo de la Contraloría. ¿Listo? Y termina el artículo planteando que las funciones son funciones relativas a uniformar, a centralizar, a consolidar la información contable pública y también a que le compete al contador general emitir las normas contables. Voy a ser enfático en eso. El artículo 354 dice que también es competencia del contador general de la nación emitir las normas contables que han de regir en el país conforme a la ley. Eso le vamos a dar doble clic enseguida porque es interesante entender
de qué hablamos cuando hablamos de emitir las normas contables, porque el artículo 354 de la Constitución Política no tiene un apellido específico de que esas normas se debieran ceñir exclusivamente a las normas propias de la contabilidad pública. Observen también entonces que lo que les decía, no hay un referente realmente a la creación de una entidad, de allí no se ve que se haya creado una entidad como la Contaduría General de la Nación, sino la creación de un cargo. Entonces ahí sí me voy a volver un poco para lo que les planteaba de qué fue lo que ocurrió, sobre todo en el siglo XX. En el siglo XX nosotros vamos a llegar al año de 1923, que es un punto de quiebre sumamente importante, porque en la década de 1923 del siglo XX, Colombia, el Estado colombiano contrató a una misión internacional. Aquí cada que hay que resolver un problema de grueso, por lo regular, nos hemos apoyado en misiones internacionales. En particular, en el año 23 llega la misión Kemmerer, se conoció así, por un asambleísta norteamericano que fue traído para organizar todo el tema de la estructura del Estado y el manejo de las finanzas públicas. En particular, esa misión Kemmerer va a ser famosa en Colombia porque esa misión es la que nos lleva a la creación del Banco de la República. De las recomendaciones de Kemmerer surge la creación del Banco de la República, pero también surge la creación de la Contraloría General de la República. Y hay otros elementos también de aportes de Kemmerer, pero me quiero referir en particular a esos dos, a la creación del Banco de la República y a la creación de la Contraloría General de la República. Parece ser que el tiempo, el contrato o la plata no le alcanzó a Kemmerer para avanzar en los temas de los manejos de la contabilidad en el Estado colombiano. Y Kemmerer lo que va a decir es que el manejo de lo contable se le puede entregar pro tempore, temporalmente, se le pudiera entregar el manejo de la contabilidad a la Contraloría General de la República, mientras que en el Estado colombiano se definiera qué organismo era el que iba a asumir las responsabilidades y la función del manejo contable. Entonces, una de las mayores anécdotas es que Kemmerer lo que dijo era que eso iba a ser temporal, que el manejo de la contabilidad pública iba a ser temporal en cabeza de la Contraloría General de la República. Pero todos sabemos que no hay nada más permanente que aquello que se dice ser temporal. Entonces, desde 1923, la Contraloría empezó a manejar todos los temas de la contabilidad pública y con una lógica, y es que ese manejo de la contabilidad en cabeza de la Contraloría, pues se llevó a que utilizaran los métodos propios con los que se maneja el control fiscal, que son métodos fundamentalmente basados en auditoría, en auditorías y que normalmente están ligados al manejo de corte presupuestal y, digámoslo así, en temas de sistemas de contabilidad, a manejo de contabilidad de caja. Entonces, buena parte del manejo de la contabilidad pública colombiana de 1923 fueron basadas en sistemas de contabilidad de caja, cuando habíamos visto hace un momento que en el siglo XIX el contador general que tuvimos en el siglo XIX pues manejó la contabilidad fundamentalmente sobre sistemas de causación. Alguien pudiera decir que curiosamente al pasar del siglo XIX al siglo XX no hay un proceso de modernización, sino que por el contrario lo que se dio fue un retroceso al haber pasado de un sistema de contabilidad de causación y habernos metido en un sistema de contabilidad de caja, como se planteó con la misión Kemmerer al entregarle el manejo de la contabilidad a la Contraloría General de la República. Ese tema va a tratar de ser resuelto, solamente al año de 1968. Me voy a pasar un poco por acá. Por la época de 1968 todavía
seguía la Contraloría llevando la contabilidad general de la nación, la contabilidad pública. Y el presidente de esta época, del 68, el presidente Carlos Lleras Restrepo, en esa presidencia se hace una reforma constitucional. Esa reforma constitucional se hizo a partir del acto legislativo 01 del año 1968, en donde se buscaba separar esa función de la auditoría y del control fiscal de lo que es el manejo de la contabilidad. Y ese acto legislativo lo que establece es que las cuentas de la contabilidad se van a seguir llevando por la Contraloría, pero que es necesario desarrollar una ley que haga la separación entre la contabilidad y el control fiscal. Ese mandato de esa reforma constitucional es desarrollado en el caso colombiano por la ley 17 de 1972. La ley 17 de 1972, entonces lo que hace es que le da facultades al presidente de la República para que por vía de decreto, de un decreto nacional, haga la separación entre el manejo contable y el manejo presupuestal. Y efectivamente, el gobierno nacional, el ejecutivo, expide el decreto 294 de 1973, en donde ya empezamos a hablar en el artículo 135 de lo que es la contabilidad general de la nación, y separa entonces el manejo de la contabilidad del manejo del presupuesto y del control fiscal, y llevándonos nuevamente a la posibilidad de que la contabilidad pública se maneje por sistemas de causación, es decir, que con ese decreto 294 del 73 volvemos a retomar el tema de la contabilidad de causación. Pero para nostalgia, digamos así, en el campo de la contabilidad pública, ese decreto va a ser declarado inexequible por la Corte Constitucional. Es decir, recuerden que estamos en el año 68 y todavía nosotros no tenemos Corte Constitucional. En la Constitución de 1886, todos esos análisis de constitucionalidad estaban en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia lo que declaró fue que ese decreto 294 del 73 era inexequible. Lo que hace entonces que tuvimos que darle continuidad al hecho de que la contabilidad siguiera siendo llevada por la Contraloría General de la República. Ese hecho entonces nos lleva a que veníamos desde el año de 1923, fallamos en el año 1968, 1970, de tratar de separar el manejo de la auditoría y del control fiscal de la contabilidad pública, y llegamos entonces al año de 1991. Aquí es donde llegamos al 91, y cuando se crea o se constituye, valga la redundancia, la Asamblea Nacional Constituyente, entonces uno de los elementos que se lleva a la constituyente es la necesidad de que plasmemos en la constitución política ese cargo de contador, y definitivamente hacer la separación, ahí sí, definitiva, entre el manejo de la contabilidad y el control fiscal. Entonces, digamos que en la constituyente de 1991 se tuvo la fortuna de que había un constituyente que era Ignacio Molina Giraldo, contador público, y que había tenido unos asesores que conocían bien esta problemática. Edgar Fernando Nieto Sánchez, por ejemplo, que era uno de los asesores de ese constituyente, y un abogado, no me acuerdo el nombre, pero que es de apellido Ibáñez, si me acordara. En todo caso, dentro de los asesores de Ignacio Molina, lo que se planteaba era la necesidad de que la Constitución contara con un artículo que diera cuenta de la necesidad del cargo de contador general. Pero
cuando uno estudia los documentos que soportaron la Asamblea Nacional Constituyente, se va a encontrar que también allí habían ascendistas. Hay un ascendista muy famoso que era Alfonso Palacio Rudas, que tenía una visión muy desde la hacienda pública y muy del manejo de la gestión pública basada en el presupuesto público, y de alguna forma para la redacción del artículo 354, entonces se tuvo que llevar eso a una conciliación. Es decir, los que proponían del lado de la creación del cargo para un manejo exclusivo de los temas de la información contable pública en cabeza del contador, digamos, Nieto Sánchez, Ignacio Molina, pues se tuvo que negociar, o sea, el asunto se tuvo que negociar con Alfonso Palacio Rudas, y en la negociación surgió esa excepción que ustedes están viendo allí, la excepción aquella de que el contador sí podía manejar la contabilidad pública, la información financiera, pero que en todo caso no se podía abandonar el hecho de que la Contraloría podía seguir teniendo responsabilidades en el manejo de lo que se conoce como la contabilidad presupuestal. Entonces, ese elemento de la excepción del artículo 354 obedece principalmente a una negociación, si ustedes la quieren ver como una negociación política, para no dejar a la Contraloría pues por fuera de muchas de las funciones que venía cumpliendo, como les decía, desde la misión que le había dado a la Contraloría General de la República funciones de llevar la contabilidad. Bueno, digamos que la Contaduría General de la Nación, o mejor, este artículo 354, pues va a tener unos intentos de desarrollarse, de reglamentarse. Concretamente, ese artículo 354 va a tener un primer intento reglamentario, y se despide inicialmente el decreto 85 de 1995. Realmente se expiden dos decretos, el decreto 85 del 95 y el decreto 86 de 1995. El decreto 85 entonces crea, adscrita al Ministerio de Hacienda, lo que se conoció en su momento en el año 1995 como la Dirección General de la Contabilidad Pública. La Dirección General de la Contabilidad Pública se crea como una dependencia que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y esa Dirección General de Contabilidad Pública, como ustedes lo ven en ese artículo 2 de ese decreto, establece que el contador general, que está creado en la Constitución Política, pues será el director de esa Dirección General de Contabilidad, y le da, además de las funciones que están expresas en el artículo de la Constitución, también le empieza a dar elementos relativos al alcance de que ese contador pueda establecer como las normas de contabilidad, los principios de contabilidad, la doctrina contable. ¿Listo? El decreto 86 es realmente un decreto en donde se establece como la planta de personal que va a conformar la Dirección General de Contabilidad. Eran algo así como 50 personas, entre ellas pues profesionales especializados y un montón de asesores. Bueno, pero digamos que hay un elemento claro, metiéndole un poquito de hermenéutica. Usted la Constitución Política no la puede reglamentar por decreto. La Constitución Política se reglamenta por leyes. Entonces, claro, estos dos decretos, el 85 y el 86, pues también van a ser declarados inexequibles, por lo que les estoy diciendo, porque la Constitución no se puede reglamentar por decreto, sino solo y únicamente si existieran unas facultades específicas para eso. Por ejemplo, el artículo 355, que es el que nos habla de los auxilios parlamentarios, expresamente la Constitución Política dice en un artículo, digámoslo así, transitorio, que le da facultades al presidente de la República para que por la vía de decretos
reglamente ese artículo de la Constitución Política, pero esa potestad es expresa, mientras que el artículo 354 no tenía ninguna asignación de manera expresa como para que el Ejecutivo, el presidente, reglamentara el artículo 354 de la Constitución y por lo tanto esos dos decretos, reitero, fueron declarados inexequibles. Por eso es que se tuvo que recurrir a realmente expedir una ley. Entonces, digamos que el asunto se endereza jurídicamente y se expide la ley 298 de 1996, que ya es la que crea no una Dirección General de Contabilidad, sino que la ley 298 del 96, que es una ley que va a desarrollar, va a reglamentar el artículo 354, pues le da origen o nacimiento a la Contaduría General de la Nación. Y dentro de las funciones de la Contaduría General de la Nación, además de las que están lógicamente en el artículo constitucional, de llevar la contabilidad, de consolidar, de uniformar, de centralizar, le da funciones para expedir normas, principios y doctrina contable con un carácter pues que es vinculante por el hecho de que las mismas doctrinas que emite el contador, como emanan directamente de la potestad de la Constitución, va a tener la particularidad de que la doctrina que emita el Contador General de la Nación pues va a tener fuerza vinculante. Entonces, de alguna forma, es con esta ley donde empezamos a tener como tres elementos: Contador General, Contaduría General de la Nación y Contabilidad Pública. ¿Sí? Porque si ustedes observan, como les decía hace un momento, el artículo 354 solo tiene creado un cargo de contador, pero no podíamos derivar que allí estuviera desarrollado ni la entidad llamada contaduría, ni tampoco podemos decir que se haya creado un sistema de contabilidad pública. No, es solo a partir de la ley 298 del 96 cuando podemos hablar realmente de que se empiezan a desarrollar la contabilidad pública. Bueno, digamos que la Contaduría General de la Nación, una vez se ha creado como ente público, yo creo que ha hecho como tres desarrollos o ha intentado tres desarrollos que han resultado fallidos. El primero al que me quiero referir es que si ustedes observan al principio cuando yo les exponía el artículo 354, el artículo 354 dice que le corresponde al Contador General de la Nación emitir las normas contables que han de regir en el país. Repito, dice la Constitución que al Contador General le corresponde emitir las normas contables que han de regir en el país. Entonces, el primer Contador General de la Nación, que fue Edgar Fernando Nieto Sánchez, lo que hizo fue una lectura diciendo que él tenía potestades para regular la contabilidad privada y la contabilidad pública. Si hacía una lectura de la forma como está en el artículo de la Constitución Política. Y en unos primeros intentos, entonces, Edgar Fernando Nieto Sánchez llegó a plantear que él iba a establecer las normas de contabilidad, tanto del sector privado como las del sector público. Pero en su momento, a él lo va a frenar en esa intención el ministro de Hacienda del momento, que era Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo le va a decir a él: no señor, vamos a circunscribir las normas que emite el Contador General de la Nación única y exclusivamente a la contabilidad de los entes del sector público. Esa discusión es bien interesante porque hoy, por ejemplo, uno pudiera decir, todos los temas de la regulación contable privada, recuerden que eso está en leyes, pero que tenemos organismos rectores de la profesión, como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es la que como su nombre lo dice, es un consejero en temas de manejo de la contabilidad para las empresas del sector privado. Pero en una lectura alguien pudiera retomar esto y decir, no, pues es que eso lo pudiéramos ligar directamente desde la Constitución y sería el Contador General el que pudiera emitir esas normas. Allí pues habrían discusiones muy duras para nuestra profesión, porque también diríamos que
el contador pues con esas potestades sería pues muy dictatorial, en el sentido de que es un poder como omnímodo para emitir normas y regulación contable privada y pública. Y de alguna forma también uno pudiera decir que las mismas cortes, la Corte Constitucional en algún momento pudiera hacer la lectura de que lo que le dio origen a la Contaduría General de la Nación o al cargo de Contador General, pues las discusiones eran para el manejo exclusivamente de los temas del sector público, y en un momento determinado pues puede que los magistrados digan no puede tener ese alcance de regulación de lo privado. Bueno, el otro tema que también ha sido un intento fallido de la contaduría, este sí es bien interesante, es que ya les había dicho a ustedes que el contador general, cuando empieza a desarrollar en su potestad regulatoria la contabilidad pública, entonces construye un sistema de información contable que lo podemos denominar inicialmente como de carácter integral, pero integral en el sentido de que busca integrar la contabilidad financiera con la contabilidad presupuestal, ¿cierto? Y aquí hay que rescatar uno de los mayores desarrollos y más interesantes que hemos tenido en la contabilidad, ¿cierto? Y es que ese sistema de información de contabilidad pública crea en Colombia lo que en su momento conocimos como las cuentas clase cero. Esas cuentas clase cero buscaban integrar el manejo de la contabilidad, de la planeación y el presupuesto con la contabilidad financiera. Las cuentas clase cero no las inventamos en Colombia. Ningún país del mundo tenía eso, ¿sí? Ningún desarrollo de contabilidad internacional tenía la propuesta de contabilización de la planeación y el presupuesto. De igual forma, tampoco ningún país del mundo, absolutamente ningún país del mundo, tiene cuentas de orden. Entonces, los colombianos, es el desarrollo de la investigación contable colombiana la que desarrolla las cuentas clase cero y desarrolla las cuentas de orden, que son las cuentas 8 y 9. Entonces, miren, la contabilidad internacional siempre maneja las cuentas con codificación 1, los activos, con 2 pasivos, con 3 patrimonio, con 4 ingresos, con 5 gastos, pero los colombianos nos inventamos las cuentas 0 para presupuesto y las cuentas 8 y 9 como cuentas de orden para hacer controles administrativos. Esos desarrollos son más avanzados que los desarrollos de las normas internacionales, ¿sí? Y de hecho, cuando llegamos a los estándares, ¿qué es lo que va a desaparecer? Pues las cuentas clase cero van a desaparecer por un asunto interno colombiano, pero las cuentas 8 y 9 van a desaparecer porque los estándares internacionales de información financiera no contemplan cuentas de orden. Bueno, entonces, en las cuentas clase cero, digamos que había un elemento que hay que rescatar en la contabilidad pública colombiana que puede ser considerado como revolucionario, y es el hecho de que la contabilidad tradicional siempre funcionó sobre la base de dar cuenta de lo que pasó, porque es una contabilidad de base histórica, mientras que las cuentas clase cero son revolucionarias cuando se plantea contabilizar los planes de desarrollo y los presupuestos, que son cosas que no han pasado, sino cosas que van a pasar, y que de alguna forma se convierten en un mecanismo a través de los cuales se podía generar información contable, verificable, y que se pudiera convertir en prueba, por ejemplo, para efectos de revocatorias de mandato. Es decir, un gobernante que incumpliera sus programas de gobierno, la contabilidad podía dar cuenta de su incumplimiento a partir del registro de su plan de desarrollo y de sus presupuestos, y dar cuenta de si estaba cumpliendo o no las promesas electorales de sus programas de gobierno, o lo que ya era obligatorio cumplimiento, como lo que establecieran los planes de desarrollo. Sin embargo, ese tema de la contabilidad presupuestal va a sufrir también un tropiezo fundamentalmente en el año de 1997. En el año de 1997, algún ciudadano de a pie le dio por demandar el hecho de que la Contaduría General de la Nación
estuviese llevando la contabilidad presupuestal. Es decir, la contaduría siempre habló de que tenía un sistema de registro presupuestal, pero que ese sistema de registro de cuentas presupuestales no se podía entender como la contabilidad de ejecución presupuestal, claro, porque no podía reconocer y evidenciar que estaba violando la Constitución política. Lo cierto del caso es que cuando el ciudadano demanda en el año 2009, esa demanda de inconstitucionalidad va a ser analizada por el magistrado Carlos Gaviria Díaz. Y Carlos Gaviria Díaz, magistrado de la Corte, lo que va a precisar es que efectivamente una cosa es hablar de la contabilidad financiera, que él va a decir que es clara la competencia del contador general de la nación en temas de la contabilidad financiera, pero que la contabilidad de ejecución presupuestal definitivamente por ese mandato constitucional tiene que estar en cabeza de la Contraloría General de la República. Y a partir de allí, entonces lo que se va a plantear es que es necesario que, al igual que se levanta una contabilidad general de la nación y se consolida esa contabilidad general de la nación, también entonces de allí de esa sentencia se deriva que es necesario llevar una contabilidad general del presupuesto nacional y que hay que elaborar un presupuesto consolidado entre el presupuesto general de la nación y el presupuesto que manejan los entes territoriales. Y ese mandato que se lo da y se lo asigna ese fallo constitucional a la Contraloría General de la República lleva a que quizás más tarde, porque es en el año, por ejemplo, 2013, en el año, digamos, en el año 2011 exactamente, observen que la contaduría empieza a desmontar todos los temas de las cuentas clase 0. La resolución 413 del 2011 lo que dice es que se elimina todo el proceso técnico registral de las cuentas de planeación y de tesorería. La contaduría desmonta eso y la Contraloría empieza a asumir esas funciones. Por ejemplo, la Contraloría, miren, recientemente, en el año 2019, la Contraloría General de la República, observen que lo que dice es que está cumpliendo el mandato del fallo constitucional que les hablaba de Carlos Gaviria Díaz, y lo que dice es que ellos de ahí en adelante, en el año 2019, la Contraloría dice que sí, que ellos se van a dedicar a uniformar, centralizar y consolidar. Miren, las mismas palabras que utiliza la contaduría, pero ya en el sentido de la contabilidad de ejecución presupuestal. Dice esa resolución orgánica de la Contraloría General de la República que ellos van a uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad en lo que atañe a la ejecución del presupuesto del sector público y establecer todo un proceso de consolidación y establecer un sistema de codificación y nomenclatura para el manejo de la información de corte presupuestal. De hecho, en el año 2020, en este año, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha venido impartiéndole instrucciones a los entes territoriales, a los departamentos, a los municipios, para que avancen en un sistema de codificación del manejo presupuestal, que no es el mismo sistema de codificación que maneja la contaduría para las cuentas contables. Y el Ministerio de Hacienda ha ido derivando más en aproximarse a los manuales internacionales, a los manuales de estadística y finanzas públicas que maneja, en este caso, en el caso colombiano, el DANE, para unos sistemas de codificación que están muy ligados pues también a los requerimientos de la OCDE, a los temas de estandarización y a unos sistemas de codificación, sobre todo en el manejo presupuestal y de la inversión. Y en el año 2020 los entes públicos están migrando hacia nuevos sistemas de codificación de la contabilidad que denominamos de ejecución presupuestal. Bueno, acá, miren, estas diapositivas demuestran lo que les decía, es decir, la Contaduría General de la Nación
pues había hecho unos desarrollos técnicos bastante interesantes. Observen que se trataba de empezar todo el proceso registral en las cuentas clase cero, desde la aprobación de los planes de desarrollo, de la aprobación de los planes financieros y de los presupuestos, a partir de los actos administrativos que le dieran origen. Entonces, se tenían mecanismos o registrales para registrar las leyes, las ordenanzas o los acuerdos municipales de aprobación de los planes de desarrollo, lo mismo los acuerdos municipales que aprobaran los presupuestos, lo mismo que los decretos del Ejecutivo, de alcaldes y gobernadores que liquidaran el presupuesto y de alguna forma se iban contabilizando todo el manejo presupuestal, desde el establecimiento de las disponibilidades presupuestales hasta el registro de los compromisos presupuestales, hasta que la contabilidad presupuestal fuera siendo recogida por la contabilidad financiera. Esto era, me parece a mí bastante interesante, porque era hacer compatible unos sistemas de contabilidad de caja, que son los sistemas de cuentas clase cero, que son de contabilidad de caja, porque el presupuesto sigue siendo de manejo de contabilidad de caja, y avanzando hasta que pudiera llegar a incorporarse a la contabilidad financiera, que es de causación. A mí me parecía bastante interesante esa propuesta que en su momento tuvo la contaduría, pero que decimos se convirtió pues en lo que yo denomino un intento fallido de los desarrollos de la contabilidad pública colombiana. Un tercer intento fallido tiene que ver también con que en las primeras de cambio, las primeras regulaciones de la contabilidad pública, pues lo primero que había que resolver era el tema de la contabilidad financiera. En el año de 1996, en Colombia, en 1996, digamos, si eran 1.100 municipios, solamente llevaban contabilidad 100 municipios, es decir, de los 1.100, habían 1.000 municipios que no llevaban contabilidad. Entonces, el primer problema que tuvo que resolver el contador general de la Nación, Edgar Fernando Nieto Sánchez, era montar los balances iniciales para poder elaborar un balance consolidado. Entonces, digamos que lo primero que había que resolver era el problema de los estados financieros. Y lo primero en crear era el balance general. Y los estados, digamos que hoy se denominan de resultados, pero que en aquel momento el contador los denominó estados de situación económica, financiera y social, con un poquito más de perspectiva de que esos estados debían avanzar más allá de la información eminentemente financiera. De hecho, un gran amigo nuestro, Marco Antonio Machado Rivera, hoy doctor en contabilidad, por esa época él era subcontador general de la Nación. Y Marco Machado cuenta que Edgar Fernando Nieto Sánchez lo designó a él y a un grupo de consultores para que fueran proponiendo otros estados contables que no fueran financieros, es decir, otros estados que tuvieran una naturaleza, digámoslo así, como de carácter socioeconómico. Y efectivamente eso derivó en un documento técnico surgido de la investigación contable colombiana, en donde a su momento el contador general Nieto Sánchez se le propuso que la contaduría debiera desarrollar estados, por ejemplo, como el balance ambiental, como el estado de valor agregado, que nos permitiera hacer mediciones del Producto Interno Bruto, como el estado de rentabilidad social, como, digamos, estados de naturaleza no financiera, como de carácter socioeconómico. Pero el contador en su momento decía que lo que había que resolver de manera urgente era el tema de la contabilidad financiera y que de pronto los desarrollos de la contabilidad no financiera podían hacerse más adelante, incluso cuando se contara con el apoyo de los desarrollos de propuestas más consolidadas desde la academia, desde los centros de investigación. Digamos que con el evolucionar del tiempo, esa intención se fue diluyendo y derivó en una reforma por allá del año 2000, cuando la resolución 400 del año 2000 abandona ese concepto de los estados contables no financieros y
los dejó en simplemente que se pudieran presentar informes, es decir, una diferencia entre un estado financiero y un informe, yo lo diría es que un informe pues puede ser una relatoría en donde diga cuáles decisiones que ha tomado un gobernante, si ha hecho proyectos de inversión en alguna cosa, digamos, si fuéramos a hablar de un informe ambiental pues sería que dé cuenta de los recursos que presupuestalmente se destinaron para temas medioambientales, pero yo diría que no es lo mismo hablar de un informe que hablar de un estado contable. Entonces, un estado contable pues lo entenderíamos como una estructura de balance de activos, pasivos y patrimonio, ¿cierto? Es mucho más sólida. Entonces, de alguna forma, me parece que pasamos de estados contables socioeconómicos y derivamos en la simple presentación de informes ambientales o de informes sociales, y eso pues se perdió también ese propósito, y es lo que yo denomino como el tercer gran intento fallido de los desarrollos de la Contaduría General de la Nación. Bueno, aún así, yo creo que los desarrollos de la contabilidad pública a partir de la regulación que ha hecho la Contaduría General de la Nación, yo creo que podemos decir que han pasado como por estas etapas. Una, la que estoy diciendo del año 95 al 2000, en donde se despide por parte del contador el primer plan general de contabilidad pública a través de la resolución 4444 del 95, y que reitero, de pronto la contabilidad pública está más ligada a la necesidad de elaborar los primeros estados financieros, tanto el balance general como lo que, reitero, se denominó en su momento el estado de situación, el estado de actividad económica, social y financiera. El segundo periodo es el periodo de 2001 a 2007, donde la Contaduría General de la Nación hace una reformulación conceptual. Les voy a contar qué fue lo que pasó. En la primera formulación del año 95, la contabilidad pública se fijó un propósito. El propósito fundamental de la contabilidad pública colombiana en el año 95 era que ella debía servir de base para combatir la corrupción. Esa era un propósito muy interesante y muy loable. De hecho, los principios de contabilidad pública plantearon como un principio fundamental del sistema de contabilidad pública la confianza pública. Y cuando se hablaba allí de la confianza pública, lo que decía era que la confianza pública solo y únicamente la podíamos lograr en tanto la contabilidad nos apoyara en combatir la corrupción. Pero observen ustedes que cuando llegamos al año 2001, los niveles de corrupción en Colombia no habían bajado. Antes, por el contrario, los indicadores de transparencia habían aumentado. Entonces, la Contaduría General de la Nación lo que dijo es, bueno, pero también es cierto que no es responsabilidad de nosotros combatir la corrupción. La corrupción aquí la deben combatir en los órganos de control, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. La Contaduría simplemente es un instrumento para proporcionar información. Entonces, eso llevó a que en el año 2000 se hiciera una reformulación conceptual en donde el tema de la responsabilidad de la contabilidad pública para disminuir la corrupción se fue también diluyendo, ¿sí? Entonces, allí en ese marco conceptual del año 2000, usted no ve el tema de corrupción por ninguna parte, ¿cierto? Y de alguna forma lo que se dice es, no, la contabilidad aquí sí va a soportar la gestión, pero no se compromete mucho con esa relación directa para combatir la corrupción. El tercer periodo es el periodo que inicia en el año 2008 y va hasta el año 2013, y que es el periodo que yo denomino como de la armonización. Digamos que en el año 2008 empieza a aparecer ese discurso como con un cierto carácter dominante de que había que cambiarnos a sistemas de información contable o a manejos de contabilidad basada en estándares internacionales, y en su momento el contador general que había por esta época, que era Jairo Cano, entonces él dice, bueno, yo no voy a abandonar esa potestad regulatoria que tiene el contador general, que es dictatorial, pero aún así voy a recoger
los estándares que yo considero que son más convenientes y que se pueden aplicar en Colombia sin que sean incompatibles con las normas que emite la contaduría. Y por eso hablamos de que es un periodo que se conoce como de armonización, en el sentido de que operaron en nuestro país en la contabilidad pública tanto las normas del contador como los estándares que incluso la contaduría había retomado de los desarrollos de IFAC a través de lo que se conoce pues como las IPSAS, o lo que la gente traduce mal como normas internacionales de contabilidad del sector público. Y llegamos al periodo de 2013 y que nos acompaña hasta hoy, hasta el 2020, y que yo lo denomino como el periodo de la convergencia por adaptación, y que tiene que ver con que en el año 2012, cuando se realiza en Ciudad de México el grupo de los cinco, la reunión del grupo de los cinco, de los países más desarrollados, entonces allí lo que se establece es que se le hace como una exigencia, se empiezan a hacer exigencias para que el país, si quiere ingresar a la OCDE, es necesario que avance en el cambio de una regulación contable, tanto privada como pública, hacia estándares internacionales. En la contabilidad privada no había problema porque ya la ley 1314 había llevado a que se desarrollaran todos los mecanismos de regulación para que se abandonara la regulación pública a través de norma y se implementaran los estándares internacionales de información financiera, lo que conocemos como las IFRS. Entonces, de alguna forma ya en el año 2012, 2014, ya todas las entidades privadas ya habían hecho la transición, pero la contabilidad pública no. La contabilidad pública solo inicia ese proceso en el año 2014, cuando el contador general de la nación opta también ya por esa obligación de incorporación a la OCDE de implementar estándares de información financiera. Y aquí, entonces, lo que se va a dar es como que la contaduría va a desarrollar tres modelos en la contabilidad pública. Un modelo que está dado para las entidades que captan recursos del público y que tienen que captan recursos del público y que de alguna forma están internacionalizadas o que tienen digámoslo así que colocar sus inversiones, están pues en bolsas de valores que están como internacionalizadas, por decirlo de alguna forma. Aquí pues sería el caso de entidades públicas como Ecopetrol, como EPM, como ISA, que tienen esa característica de estar internacionalizadas y que emiten títulos y bonos en las bolsas de valores. Entonces el contador dice que esas empresas están más cercanas de un funcionamiento muy similar a cómo funciona la empresa privada, que tienen que operar en condiciones de mercado, y lo que dice el contador es que los libera para que no apliquen la regulación contable pública, sino que se ciñan a la regulación contable privada, es decir, a la aplicación de estándares del sector privado que emite el IASB, que es el Organismo Internacional de Regulación de la Contabilidad Privada. Y de igual forma, también analiza el contador general que hay otra serie de entidades públicas que operan en el nivel descentralizado y por servicios, que puede que no tengan tanta presencia, que no tienen presencia internacional y que de alguna forma sería muy similar a lo que en la contabilidad privada serían como las pymes. Pero ya el contador dice que esas entidades van a aplicar la NIC para pymes, pero en una adaptación como para las necesidades colombianas. Ese es como el segundo gran grupo. Y el tercer grupo, sí, el contador dice que tiene que ver con las entidades de gobierno, es decir, los municipios y los departamentos, a los cuales dice que definitivamente esas entidades, municipios y departamentos, no van a aplicar los estándares de la contabilidad privada, sino que van a utilizar los estándares de contabilidad pública que emite IFAC a través del IPSAS-B, que es el organismo de regulación contable de normas internacionales de contabilidad del sector público, o mejor, de estándares internacionales de contabilidad del sector público. Pero lo hace
a través de un mecanismo de la firma de un contrato. Realmente la contaduría firma un contrato, lo firma en el año 2015, lo firma con IFAC, e IFAC le da la potestad al contador general para que de manera discrecional utilice los estándares sin cobrar por ellos. Es decir, ahí hay un hecho importante. Mientras que en la contabilidad privada, esos estándares tienen propiedad intelectual, tienen propiedad industrial. En Colombia hay que pagar por el uso de estándares de las IFRS, hay que pagar membresía. En la contabilidad pública, al menos en los entes centrales, municipios y departamentos, por ese contrato que tiene el contador con IFAC, no se paga por los derechos de autor de las IPSAS. Digamos que hay como un asunto, y lo que hace es que el mismo IFAC le dice al contador general que no necesariamente tiene que adoptar los estándares, sino que le da la potestad de que los pueda adaptar. Y por eso es que este periodo, yo lo denomino como el periodo en donde convergemos de la norma contable, de resoluciones del contador, a un proceso de estándares, pero por un mecanismo de adaptación. Digamos que esa es como evoluciones, aún así, ese proceso, si bien hay discrecionalidad, también pudiéramos decir que ha representado como una involución en la contabilidad pública. ¿Por qué? Porque los estándares son eminentemente financieros, ¿sí? Entonces, ahí sí que más que se perdió el tema del propósito de que la contabilidad pública avance hacia un desarrollo de contabilidad de carácter socioeconómico. Bueno, me voy a meter ahora sí a un discurso que puede ser complementario en relación con los demás elementos que propone el acto legislativo 04 del 2020 del Centro Democrático. Allí lo que uno encuentra es que se pretende eliminar el cargo de Contador General de la Nación, pero la Corte Constitucional ha dicho en sentencias una cosa muy curiosa y anecdótica. La Corte Constitucional ha dicho que es lo mismo hablar de Contador General que de Contaduría General de la Nación. O sea, la Corte Constitucional ha dicho, no existe Contaduría General de la Nación sin Contador General de la Nación. Y no existe el cargo de Contador General de la Nación sin que exista Contaduría General. Entonces, parece que la Corte ha dicho casi que hay sinonimia entre el concepto de Contador General de la Nación y Contaduría General de la Nación. Entonces, cuando el proyecto de acto legislativo plantea la elección del Contador General de la Nación, pues de hecho estaría eliminando la Contaduría General de la Nación. Y el planteamiento que hace en la exposición de motivos el acto legislativo es que mientras que exista la Contraloría General de la República y que la Contraloría General de la República siga con la obligación de llevar la contabilidad de ejecución presupuestal, dice el ponente, el que elabora la exposición de motivos, que con esa contabilidad de ejecución presupuestal tendríamos que la contabilidad financiera de la contaduría sobraría, y que por hecho también sobraría la contaduría, y quizás eso es lo que lleva a que ellos propongan la eliminación del artículo 354. Allí, sin embargo, nosotros tenemos que decir, mire, eso es un error en la medida en que la persona desconoce que la Contraloría fundamentalmente está hecha es para hacer control fiscal, y que llevar contabilidad, así sea la contabilidad de ejecución presupuestal, eso es incompatible con la función de un organismo de control fiscal, porque llevar contabilidad es una función administrativa, y la Contraloría no puede tener funciones coadministrativas. Entonces, allá hay incompatibilidad. Usted no le puede poner funciones administrativas a un organismo de control. Adicionalmente, a un argumento que se ha esgrimido desde siempre, que usted no puede llevar la contabilidad y adicionalmente certificarla.
¿sí? Pues no puede ser juez y parte. Les voy a colocar un ejemplo donde eso en el Estado colombiano se presentó. Observen que la contaduría es creada en el año 1996, pero el artículo de la Constitución Política es de 1991. Entonces, pónganse ustedes a pensar, ¿qué pasó entre 1991 y 1996? Pues que entre 1991 y 1996, cuando no existía todavía contaduría, la contabilidad la llevaba la Contraloría, y la Contraloría elaboraba estados financieros de la contabilidad general y consolidaba. Y ellos mismos emitían el dictamen. Y en el periodo comprendido entre 1991 y 1996, los estados financieros fueron dictaminados como dictámenes limpios. O sea, entre 1991 y 1996, los dictámenes de la Contraloría de los estados financieros que ellos mismos elaboraban tienen dictamen limpio. Y cuando se crea la Contaduría General de la Nación y emiten los estados financieros, desde 1996 hasta el año 2020, los dictámenes han sido negativos. Entonces, ¿por qué hay ese contrasentido? ¿Cómo así? O sea, la Contraloría, cuando llevaba la contabilidad, los dictámenes eran limpios. Y cuando los lleva a la contaduría, los dictámenes son negativos. Eso lo que les demuestra a ustedes es que esa dualidad funcional entre llevar la contabilidad y dictaminarla no tiene razón de ser, ¿cierto? ¿Qué es lo que se plantearía en este acto legislativo? Volver otra vez, es decir, volver otra vez a cómo funcionamos de 1923 hasta el año 96, a los planteamientos de la Comisión Kemmerer de que la contabilidad la debe llevar la Contraloría. Eso es inadmisible, es decir, no tiene sentido. Me parece que nosotros con la contabilidad pública y la contaduría hemos avanzado en esta historia que les he sido mostrando de avances y retrocesos, pero de alguna forma decimos, hay una cosa muy consolidada ya, es decir, ya ha habido avances en temas de los desarrollos de la contabilidad pública, ¿cierto? Eso no se puede abandonar. Lo otro es meterse en relación con el acto legislativo, este 04. Hay un hecho que el ponente del proyecto de acto legislativo desconoce. Desconoce el ponente, muy curioso, dice, elimines el artículo 354. Pero esta persona desconoce que hubo ese sí, acto legislativo que ya fue aprobado, que curiosamente tiene el mismo número, pero hay un acto legislativo 04 del 2019. El que estamos analizando hoy es el proyecto de acto legislativo 04, pero del 2020. No, hay un acto legislativo que fue aprobado, que modificó la Constitución Política y modificó el artículo 267 y el artículo 268. Entonces, miren esto qué paradójico. El acto legislativo del 2019 modificó el artículo 268, que son como las, digamos, un poco las funciones de la Contraloría General de la República. Y en el numeral 15, artículo 268 de la Constitución Política, numeral 15, dice que el Contador General de la Nación presentará los estados financieros al Congreso de la República y ellos deberán ser dictaminados por la Contraloría General de la República. Entonces uno preguntaría, si el acto legislativo que estamos discutiendo en el 2020 elimina el 354, entonces ¿dónde queda el artículo 268? Porque allá todavía está vivo el Contador General, todavía sigue vivo allá con obligaciones de presentarle balances al Congreso para que sean dictaminados por la Contraloría. Eso es como un vacío que tiene una exposición de motivos de este acto legislativo. Y adicionalmente me quiero referir también al artículo 267 del acto legislativo 04 del 2019, que ya de alguna forma lo había tocado el maestro Rafael Franco Ruiz en el conversatorio anterior, cuando nos decía, mire, ahí sí hubo un cambio muy importante, un cambio súper importante.
porque el artículo 267 era el que daba el alcance de cuál es el modelo de control fiscal. Es decir, la Constitución del 91 original planteaba que la Contraloría General de la República debiera llevar a cabo su función sobre la base de realizar un control posterior y selectivo. Cuando el control fiscal se enmarca en un control posterior y selectivo, eso es llevar el control fiscal a modelos de auditoría, ¿cierto? Hacer control posterior y selectivo es hacer auditorías. Y todos sabemos que la Contraloría General de la República, pues lo que había hecho hasta el momento eran auditorías. El problema de controlar con base en auditorías es que usted detecta lo que pasó, pero no tenés posibilidad de resolver los problemas. ¿De qué nos sirve a nosotros que la Contraloría General de la República nos diga que la plata se la robaron? No, a nosotros lo que nos interesa es cómo hacer y evitar que se la roben, ¿cierto? Es decir, el control debe fundamentalmente ser un control preventivo, un control casi que concomitante. Eso es lo que hace la reforma constitucional del acto legislativo 04 del 2019, cuando dice que el modelo de control fiscal va a ser un modelo que se va a soportar en el control preventivo, en el control concomitante, control posterior y selectivo, que nos aproxima más a una idea de controlar muy de la base de lo que nosotros conocemos como un modelo de control de fiscalización, muy propio como lo manejamos en la revisoría fiscal a nivel privado, que no es un modelo de auditoría, sino que es un modelo de fiscalización, como lo plantea el maestro Rafael, en el sentido de que es un control integral en el tiempo, es decir, que es preventivo, antes de que las cosas sucedan, en el momento en que están sucediendo, control concomitante o perceptivo y el control posterior y selectivo. Eso me parece a mí un gran avance en el modelo de control fiscal, ¿sí? Que no es retornar al modelo que teníamos con Kemmerer, porque el modelo de control fiscal de Kemmerer en algún momento era un modelo de control basado en el control previo. No es lo mismo hacer control previo que hacer control preventivo. Cuando hacemos control previo, ese control previo es coadministrativo y ese fue el que derivó en altos niveles de corrupción, en donde las contralorías estaban al interior de los entes públicos y cualquier cosa para que pudiera pasar y las decisiones tenían que pasar por los chulos de la Contraloría. Ese control previo es perverso, pero el control preventivo hay que defenderlo, es decir, el control que nos evite que caigamos en niveles de corrupción. Bueno, y el otro artículo al que me quiero referir también, los otros dos, en el acto legislativo, miren que se plantea la eliminación de las contralorías territoriales. Pues realmente lo que hay ahí es como el hecho de que primero el 274, al igual que el 354, lo que tenía creado era un cargo, tenía creado el cargo de auditor general de la nación, y dice la Constitución que el auditor general de la nación, pues lo que tiene que hacer es auditar la Contraloría General de la República. Eso es válido, es decir, en teoría del control siempre planteamos que el control es la vigilancia de la vigilancia, y por lo tanto sí es válido que haya un auditor que audite la Contraloría. El problema es como lo planteaba también la semana pasada Rafael, que a la auditoría, por una ley, porque no es la Constitución política la que dijo eso, la Constitución política nunca ha dicho que la auditoría debe auditar las contralorías territoriales. Eso no lo dijo en ninguna parte de la Constitución política. Eso lo dijo fue una ley. Entonces la auditoría, por una ley, empezó a auditar las contralorías territoriales, lo que hace que hoy tengamos que una cosa dice el Contralor General de la República y otra dice el Auditor General en relación con las contralorías territoriales, y estamos en un enredo hasta malo para saber aquí qué es lo que hace la Contraloría y qué es lo que hace la Auditoría General de la República. Por eso el ponente del Centro Democrático entonces dice, eliminemos las Contralorías territoriales, dejemos mejor a que sea la Contraloría General de la República la que vigile los entes públicos y eliminemos la Auditoría General, ¿cierto? Casi que dándole un poder omnímodo a la Contraloría General de la República. Ahí también me parece que pudiéramos caer en un error, ¿cierto?
Aunque también alguien nos diría, pero ¿y por qué eso sí lo hace la contaduría y el contador y no puede hacerlo un Contralor General de la República que concentre el poder para auditar a los entes públicos en el orden nacional? Yo diría que eso se vuelve un contrasentido porque estamos en un estado descentralizado y se supone todo lo contrario, es decir, no podemos pensar en centralizar las cosas, sino en descentralizar o desconcentrar. Me parece que los temas de las contralorías territoriales habría que analizarlo porque la justificación del ponente también es que si eliminamos la auditoría general, si eliminamos las auditorías territoriales y si eliminamos el contador y la contaduría, eso le daría al Estado un ahorro como de 600.000 millones de pesos. Pero uno diría, pues yo no creo que la plata esté en la contaduría general. Hasta donde yo tengo entendido, la contaduría no tiene más de 100 personas, donde sí hay un montón que hay que analizarlo. Si es una estructura muy burocrática, serían temas de las contralorías territoriales, Pero me parece que no me quiero pues meter en los temas de los temas de las contralorías territoriales y la auditoría, porque el propósito sí era analizar estos temas de la Contaduría General de la Nación. Yo creo que, para resumir, me parece que hay que defender la Contaduría General de la Nación, hay que defender fundamentalmente la posibilidad de que a través de la contaduría desarrollemos la contabilidad pública. Lo que sí yo creo es que la contaduría debe avanzar hacia, hacia, hacia una contabilidad pública que nos lleve también a más desarrollos de la contabilidad en las entidades del Estado, es decir, a una contabilidad más allá de la contabilidad financiera, a una contabilidad no financiera que inclusive, valga decirlo, paradójicamente, hoy hay estándares internacionales de contabilidad no financiera. Me parece que ese sería el paso que debiéramos dar en el desarrollo de la contabilidad pública y que la contaduría hoy, la mayor crítica que tiene es que sus funciones han sido absorbidas fundamentalmente como un ente que está dedicado a compilar información, a sistematizar la información, a un gran repositorio de bases de datos, a elaborar esos estados consolidados, pero que no ha hecho buenos desarrollos en relación con el modelo contable. Me parece que allí la contaduría sí se ha quedado en temas del desarrollo de la contabilidad pública, quizás porque ha sido absorbida por el proceso que denominamos de convergencia por adaptación, pero sí nos faltan mayores desarrollos en la contabilidad pública. Hay que reconocer, sí, también, finalmente, que la contaduría ha hecho avances en temas cuantitativos en la contabilidad pública. ¿Qué son desarrollos cuantitativos? Hombre, hoy en día el 99.9% de los entes públicos reportan información a la contaduría y eso me parece que es de aplaudir. O sea, la contaduría tiene un alto nivel de cobertura. Los entes públicos colombianos están reportando información. Ya lo que nos falta es avancemos a lo cualitativo. Ya cuantitativamente todos están reportando, pero avancemos a una información contable pública de carácter cualitativo, ¿cierto? Que esa información sea de calidad y que nos permita con ella retornar al origen y al propósito inicial, que esa contabilidad de los entes públicos sirva de base para combatir la corrupción. Es decir, no podemos abandonar que el propósito de la contabilidad es que nos sirva para resolver los grandes problemas del Estado colombiano. Y los grandes problemas del Estado colombiano son la corrupción. No puede ser el propósito de la contabilidad pública presentar información que sea útil para los inversionistas, sino información que sea útil para la sociedad. Yo dejaría allí, mis amigos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, por acá tenemos dos preguntitas desde el público. Dice, se dice que la propuesta pasada por el senador Uribe tiene una afectación en la descentralización del control público. No obstante,
Algunos contadores públicos aseveran que existen falencias que en esta contingencia pueden mejorarse. Basado en esto, como Rodrigo, contador general del municipio de Medellín, ¿a dónde debería de enfocarse una propuesta de modificación? O si ésta debe de mantenerse como va. Bueno, yo centré mucho mis temas exclusivamente para el tema de la contaduría. Yo creo que el acto legislativo, cuando inicien los debates, va a tener eliminado el tema, valga la redundancia, eliminado el tema de la eliminación de la contaduría. Es decir, hay una cosa bastante curiosa. Hay congresistas del Centro Democrático que se oponen al acto legislativo. Pues es una cosa bien paradójica. Pues, algo así como, pues voy a decir a ver si me sale el dicho. Es como congresistas del Centro Democrático que son antiuribistas, pues porque el proyecto de Frente Uribe, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no estamos de acuerdo, porque de hecho hay congresistas que son contadores. Oscar Darío Pérez, que es del Centro Democrático y es contador, ha dicho que él no firmó el acto legislativo y que conjuntamente con otros congresistas no están de acuerdo con el acto legislativo, sobre todo en el punto de eliminar la Contaduría General de la Nación. Por eso yo creo que el acto legislativo va a sufrir una modificación y el tema del artículo 354 va a desaparecer como propuesta. Lo que sí va a quedar es el tema de las contralorías territoriales y de la auditoría general, porque de ahí el Centro Democrático y el ex senador y expresidente, el ex senador hoy en día, ¿sí? Ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya él siempre tuvo la intención de eliminar las contralorías territoriales. Recuerden en el referendo, cuando en el primer gobierno de Uribe se presentó un referendo donde había una pregunta que nos preguntó a los colombianos si estábamos de acuerdo en eliminar las personerías, porque él planteó allí eliminar las personerías y nos planteó eliminar las contralorías, pero ese artículo en el referendo no pasó. Ese artículo no tuvo los votos suficientes para que esa reforma constitucional, referendos para una reforma constitucional, hubiese aprobado. Entonces, hoy vuelve a revivirse la discusión, es decir, el acto legislativo vuelve a revivir el tema. Entonces, digamos que yo creo que el problema del control fiscal, no, la ineficiencia del control fiscal no obedece a la existencia de las contralorías territoriales, sino que la ineficiencia del control fiscal obedece al modelo. Mientras que el control fiscal estuviera o esté soportado, si el control fiscal está soportado en control posterior y selectivo, nunca será eficaz porque la auditoría no es control. Eso lo sabemos los estudiosos de la revisoría fiscal. La auditoría no es control. La auditoría es evaluación. La auditoría es lamentativa. La auditoría llega después de que las cosas pasan y ya no podemos hacer nada. Entonces, en tanto hoy la constitución política, hoy en el 2020 la constitución política tiene un control fiscal basado en un control preventivo y concomitante, podemos pensar en que organismos de control como las contralorías territoriales, haciendo el control con ese nuevo modelo y ese nuevo enfoque, nos puedan llevar a mejorar los niveles de eficiencia. ¿Sí? Pienso, pues, en ese orden de ideas, pensaría yo que uno pudiera tomar posición para oponerse a la eliminación de las contralorías territoriales. ¿Sí? Y lo de la auditoría general, uno dice, pues el modelo de teoría del control dice a la Contraloría también hay que vigilarla, ¿cierto? Ahí lo que hay que poner mucho cuidado es que eso no se vuelvan en organismos exageradamente burocráticos o politizados. Ya esa discusión es otra. Es decir, si la discusión la llevamos al terreno de que las Contralorías territoriales lo que tienen es un montón de burocracia ineficiente, eso es otra cosa. Pero nosotros defenderíamos el modelo de control fiscal descentralizado a través de controles territoriales, pero con un nuevo enfoque y un nuevo modelo. Esa sería como la forma como yo le diría eso. ¿Sí?
Tenemos otra pregunta del público. Dice Miriam Arango. ¿Aló? Dentro de la Contaduría General de la Nación opera la fe pública. Tal como funciona en el sector privado, ¿el contador general da fe pública? Digamos que mire, la función pública es una función estatal. ¿Sí? Dar fe pública es una función estatal. ¿Sí? Y cuando un contador trabaje en el sector privado o en el sector público, ¿cierto? Y digamos que le corresponda dentro de sus funciones certificar. Cuando un contador trabaja en el sector privado, en el sector público, certifica, está dando fe pública. Claro que sí. No es el hecho de que una persona que sea contador de un ente público no da fe pública, no. Contador, como en el caso mío del municipio, yo certifico los balances y cuando los certifico, doy fe pública, ¿cierto? Porque también hay contadores en el sector público que no cumplen funciones dadoras de fe pública, ¿cierto? ¿Sí? O en el sector privado lo mismo. En el sector privado una persona puede cumplir funciones de auditor y cuando vaya a auditar no da fe pública. Un contador que es auditor de una empresa no da fe pública porque la función de auditaje no da fe pública. ¿Sí? Da fe pública el contador o el revisor fiscal, pero no un auditor. ¿Sí? Muy bien, buenas noches. Yo quiero participar un poco para complementar la excelente respuesta que dio Rodrigo a la primera de ellas. Efectivamente, por conocimiento pues directo y por conversaciones con nuestro colega contador Oscar Darío Pérez, parece que ya, como bien lo planteó Rodrigo, está concertado con el Centro Democrático la eliminación del artículo, la eliminación de la eliminación del artículo 354. O sea, eso ya parece ser que es un hecho. Ya el ex senador Uribe aceptó que era un despropósito tratar de eliminar el artículo 354. Pero siguen insistiendo en la eliminación de los criterios de control territorial. Sin embargo, tal cual lo planteó el profesor Rafael Franco en la reunión la semana pasada, hay una propuesta que desde el Consejo Nacional de Contadores Públicos vamos a empezar a impulsar. Vamos a presentar efectivamente una modificación a ese proyecto de acto legislativo. ¿Y en qué sentido la vamos a presentar? En 4 puntos sustanciales de los que habló el profesor Franco la semana anterior. Uno de ellos es pues, la no eliminación, sino por el contrario, el fortalecimiento de la Contaduría General de la Nación. Ya no desde el punto de vista del cargo del Contador General de la Nación, sino de la institución de la Contaduría General de la Nación. Y ese es un aspecto importante que vamos a plantear. Y hay otro aspecto para los criterios que tienen que ver con la eliminación de las contralorías territoriales, y es que el planteamiento del Consejo Nacional de Contadores Públicos es que la platica que ellos pretenden ahorrarse no está en las contralorías territoriales. Y hay un aspecto muy interesante que nos planteó el profesor Franco la semana pasada, y es que también hay una concepción errada de la figura del control interno en las entidades del Estado, bueno, e incluso en las entidades de carácter privado. El control interno no es una oficina de control interno. El control interno es un sistema integrado de todas las áreas de la organización. Y en ese sentido, entonces, hay que observar que el sistema de control interno está inmerso dentro de la gestión de la organización y que, por lo tanto, donde puede estar la plata es en las oficinas de control interno de las instituciones, y que efectivamente esas son las que habría que modificar su concepción, porque lo que debería existir es una auditoría al sistema de control interno, porque el sistema de control interno está inmerso en la actividad administrativa de la organización. Entonces, vamos a hacer un planteamiento de que esa plática que se pretenden ahorrar, que es una de las motivaciones del proyecto de acto legislativo, no están en las contralorías territoriales. Si bien es cierto que las contralorías territoriales requieren mayor eficiencia en la utilización de sus recursos para que sea más efectiva su función,
el ahorro puede estar en las oficinas de control interno, porque el control interno es un sistema como parte integrante de la gestión de las organizaciones. Entonces, hacia ese punto vamos a plantear nosotros desde el Consejo Nacional de Contadores Públicos una contrapropuesta a ese acto legislativo que propone el Centro Democrático. En eso estamos en el proceso de redacción y de organización del proyecto para que esos 4 puntos que nos planteó el profesor Rafael Franco sean como una propuesta que se va a plantear al Congreso de la República. Muchas gracias, Andrés. Por acá nos comenta María del Pilar con respecto a la intervención que hacía Rodrigo, decía, pero justo en estos momentos las Contralorías Territoriales están en concurso a través del CNSC 1358 al 1417 del 2020 para la meritocracia. La ley, bueno, por acá Miriam Arango nos decía, la plática que pretenden ahorrarse no está en los gastos de funcionamiento de las Contralorías Territoriales. Las conversaciones con el Congreso las están sosteniendo solo el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Eso, bueno, ahí lo respondería hasta nuestro presidente. ¿Cómo? Perdón, no le escuché la pregunta. Buenas noches a nuestros participantes, a nuestro conferencista Rodrigo Loaiza, contador general de Medellín, del municipio de Medellín, a nuestro coordinador y director de comunicaciones del Consejo, y a nuestro vicepresidente Luis Fernando Martínez. Pues de pronto contestando la pregunta de nuestro colega Luis Fernando, en este momento creemos que hemos emitido una comunicación en el sentido de que pues no estamos de acuerdo con el proyecto de ley, pero de acuerdo a la última presentación que hizo uno de nuestros agremiados, Magíster Contador Público Rafael Franco, nosotros proponemos, más que eliminar el artículo, es modificar el proyecto de ley, es modificar ese proyecto de ley en el sentido de crear la Contaduría General de la Nación y el cargo de Contador General de la Nación. Porque es exactamente igual, digamos que paralelamente desde el punto de vista de control, hay un Contralor General de la República, hay una Contraloría General de la República, como hay una Procuraduría que cumple sus funciones como Ministerio Público y hay un Procurador. Y efectivamente, en las diferentes modalidades y diferentes disciplinas dentro de la misma nación, hay un Consejo de Estado, no hay abogados del Estado, no hay una Corte Suprema, no hay una Corte de Abogados, ¿no? De tal manera que las definiciones institucionales y conceptuales hay que darlas de acuerdo a las condiciones de funcionalidad que debe tener la institución, en este caso la Contaduría General de la Nación. Ahora, el Consejo Nacional de Contadores Públicos estamos en este momento impulsando seguramente bajo un documento que vamos a sustentar en la medida de que, pues en lo posible, si ha de retirarse el proyecto, que sería mejor, es modificarlo y no eliminarlo, porque como bien lo decía nuestro expositor, conferencista, contador público Rodrigo Loaiza, efectivamente, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su recorrido histórico, es dar un salto, es retroceder históricamente en las finanzas del Estado y en el control del ejercicio del control fiscal.
pues no es de pronto por hacer unas apreciaciones o unos ejemplos descabellados, pero es como regresar del jet a la mula, es de un viaje de Bogotá a Cartagena o cualquier lugar del planeta, que es absolutamente pues impensable pues hacer unos cambios históricos y retroceder pues a los años de la misión Kemmer, a volver a una contabilidad pues supuestamente como de caja, o no sé cuál sería la tendencia que harían si llegase a modificar la contaduría y que la contabilidad sea nuevamente operada y registrada por la Contraloría, volver a la Constitución del año 86 y a todos los desarrollos de la, del, de la misión Kemmer hasta pues las diferentes modificaciones, modificaciones de normas que tuvo esta situación. De todas maneras, yo pienso que estamos en un buen momento, es un proyecto y el Consejo y demás gremios que se han manifestado pues positivamente en el sentido de no pretender pues apoyarlo, pero sí, digamos, hacer presencia en los escenarios que nos corresponde, que es a través de las agremiaciones, y donde sea posible, pues hacer presencia en el Congreso, pues estaremos mandando una comunicación al Congreso de no solamente del Consejo, sino de otras agremiaciones que creemos que debe contener las modificaciones de la contaduría del artículo 354 de la Constitución. Asimismo, pues creemos que las contralorías territoriales deben seguir funcionando, supuestamente, o deben tener también como toda institución, pues su reestructuración, modificación para hacerla más eficiente desde el punto de vista del control, más articuladas entre sí, hacer un control más nacional a través mismo de la Contraloría General, que incluso en el acto legislativo que enunciaba nuestro conferencista ya existe, en el acto legislativo 04 del 2019, y que ya tiene desarrollos, de tal manera que pues eliminar las contralorías prácticamente, como planteaba nuestro contador público Rodrigo, es dejar, es decir, es contrasentido un acto legislativo que ya está en pleno vigor y con unos desarrollos ya legislativos, retroceder pues con una eliminación tan absurda y tácita como se piensa hacer o como se propone en el proyecto de ley. De tal manera que creemos que seguiremos en estas mismas actividades y desarrollando pues todo este sistema de debate y de conferencias, y de tal manera que le agradecemos mucho a nuestro conferencista Rodrigo y a nuestro director, a nuestro joven contador André Ferley, que ha estado muy presente en estas todas actividades. No sé, nuestro conferencista quiera apuntar o hacer alguna otra acotación pues a la conferencia que acaba de hacer muy brillantemente. No, yo simplemente reitero pues los agradecimientos al Consejo Nacional de Contadores Públicos y hacer pública una moción de felicitación pues a André. Yo he visto el gran esfuerzo por los desarrollos en estos tecnologías digitales. Me parece que es excelente el trabajo que está realizando en temas del Consejo Nacional de Contadores Públicos. La verdad es que esta nueva modalidad de participación democrática, digamos así, de los contadores, me parece que estamos en el punto que es sensacional, pues que podamos compartir como con los colegas y verdaderamente generar procesos de movilización social en aquellos temas que son del interés profesional y del desarrollo de la disciplina. Pues para mí es un orgullo realmente pertenecer al Consejo Nacional de Contadores Públicos y te agradezco mucho, André, el esfuerzo que haces, porque yo sé que es desinteresado y también es por amor a la profesión como la tenemos todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces muy agradecido y
y estaremos atentos pues a sus aportes. Terminando con esta parte de la conferencia, vamos a hacer hoy un anuncio por parte del Consejo Nacional de Contadores de lanzar hoy el diplomado de impuesto de renta y el impacto en las NIF o normas internacionales de información financiera, con la cual se busca que todos los participantes tengan conocimientos o herramientas relacionadas con con toda la conceptualización tributaria y el desarrollo de las normas internacionales de información financiera. El impacto que se tiene pues en el sistema tributario colombiano, efectuando pues reconocimiento de las valuaciones, las conciliaciones que tiene que haber desde el punto de vista fiscal, tributario y desde el punto de vista de la contabilidad financiera, de la contabilidad de normas internacionales de información financiera. Tenemos pues sobre estas en particular una serie de consideraciones, pero que son de análisis propias del Consejo frente al desarrollo misma de estas en razón a que pues, nosotros pensamos que las normas, tal como están desarrollando, están generando una complejidad en todas las transacciones comerciales del registro contable. Y creemos que estamos llegando a una contabilidad más de pronóstico que de registro de hechos históricos. De tal manera que el cumplimiento propiamente de la ley en razón al desarrollo laboral que hay que crear en los contadores, pues hay que tener conocimiento de esto para poder ser competitivos necesariamente en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio propio de las labores de todas las asesorías contables, financieras, jurídicas tributarias que se deben hacer en calidad de la función de la contabilidad pública. De tal manera que nuestro director del diplomado va a ser el magíster contador público Luis Fernando Martínez, y él nos irá a presentar y explicar en qué consiste, cuál es la estructura, el tiempo, los costos y nuestros gremios que nos van a acompañar y apoyar en este diplomado. Entonces le dejo la palabra a nuestro ilustre colega Luis Fernando Martínez. Muchas gracias, Erwin. Rodrigo, muchas felicitaciones, muy interesante tu conferencia y esperamos pues que en este nuevo ejercicio profesional al que te enfrentaste tengas muchos éxitos, que tus éxitos son éxitos de la profesión. Muy bien, con respecto al diplomado, considera el Consejo Nacional de Contadores Públicos que si bien para nosotros, y hemos sido unos grandes críticos de las normas internacionales de información financiera y seguimos siéndolo, mientras las normas existan, pues habrá que aplicarlas. Y efectivamente nuestra experiencia como docentes, hemos encontrado que aún en maestrías de tributaria, aún en maestrías o en especializaciones, todavía no se ha entendido el impacto que está produciendo, que se produce con las normas internacionales de información financiera en materia tributaria. Si bien, como lo dije ahora, no somos partidarios de las normas internacionales de información financiera, hoy están vigentes y con un agravante, que a partir de la ley 1819 se hace una gran vinculación de muchas normas de información financiera internacionales, se acercan en materia tributaria y se están teniendo en cuenta en materia tributaria. Como les decía, uno desde la academia observa que todavía aún los contadores públicos en general no han entendido que desde el punto de vista tributario hay que mirar las normas de información financiera. Y esto entonces nos llevó al diseño de un sistema, de un diplomado que nos permite desarrollar toda la normatividad tributaria que tienen que cumplir los obligados a llevar contabilidad, de la mano con las normas internacionales de información financiera. Con la ley 1819, la estructura
de interpretación normativa en materia tributaria ha cambiado. Ya hay que mirar efectivamente si nosotros somos obligados o no a llevar contabilidad, si somos contribuyentes o no contribuyentes del impuesto a las rentas. Y desde esa perspectiva, si nos enmarcamos en obligados a llevar contabilidad y contribuyentes del impuesto a la renta, hay que mirar el estatuto tributario de la mano con las normas internacionales. Porque en el estatuto tributario se empezó a legislar por excepción. ¿Qué significa eso? Que todas las normas de información financiera, las NIF, se aplican en materia tributaria, excepto que una norma tributaria diga que no se apliquen. Entonces la interpretación ha venido cambiando y esa interpretación es la que nosotros pretendemos desarrollar en el diplomado que curiosamente se llama Diplomado de Impuesto de Renta y Normas e Impacto de las Normas Internacionales de Información Financiera. Y eso, ¿por qué digo que curiosamente? Porque la gran mayoría de los conferencistas en normas internacionales dicen que las normas internacionales nada que ver con lo tributario y por el contrario nosotros estamos aseverando que las normas internacionales de información financiera mucho que ver o casi todo que ver en materia tributaria para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto a la renta obligados a llevar contabilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos diseñado un diplomado de 80 horas que empieza por allá, creo que la última semana de septiembre, ahí está en el flyer que nos están proyectando, la última semana de septiembre son 80 horas con 2 sesiones semanales de 4 horas. Eso nos da una intensidad de 10 semanas y estaríamos terminando por allá la primera semana de diciembre. Y es un diplomado que lo que pretende es hacer una interpretación de la norma tributaria de la mano con la norma internacional. ¿Qué impacto tiene los diferentes aspectos en que incurre el contribuyente obligado a llevar contabilidad desde el punto de vista tributario y cómo las normas internacionales de información financiera hay que tenerlas en cuenta y en qué casos no se debe tener en cuenta? En cada uno de los elementos que componen la estructura tributaria de un contribuyente. Estoy hablando de patrimonio, estoy hablando de pasivos, estoy hablando de ingresos, de costos, de deducciones. Va de la mano una interpretación de la mano en cada una de las normas del estatuto tributario comparativamente con las normas de información financiera. Y entonces se hará un ejercicio paralelo de cómo reconocer cada uno de esos elementos que conforman los denuncios rentísticos en materia tributaria con la estructura financiera bajo normas internacionales de información financiera. Es un diplomado que hemos diseñado que no encontramos en el mercado un diplomado que tenga esas características y por eso consideramos que es muy importante ofrecérselo a la comunidad contable. Va a tener un costo con algunos descuentos especiales para los afiliados al Consejo Nacional de Contadores Públicos, que lo van a conocer a través de las publicidad que vamos sacando, un costo de 600.000 pesos el diplomado. Y es un costo que nos va a permitir obtener unos recursos en cada uno de estos gremios que están asociados o que están vinculados al Consejo Nacional de Contadores Públicos para poder desarrollar todos estos proyectos que estamos planteando, poder presentar todas estas iniciativas al Congreso. Y por eso es que le hemos dado a ese costo una categoría de donación al Consejo Nacional de Contadores Públicos. Donación que va a tener su certificado para efectos tributarios, lógicamente, el certificado correspondiente. Entonces, pues más que un costo o un precio de venta, lo que pretendemos es, primero, una contribución hacia el Consejo Nacional y hacia todo este movimiento que estamos desarrollando, y segundo, ofrecerle a la comunidad contable y a nuestros vinculados y el personal no vinculado al Consejo Nacional de Contadores Públicos, ofrecerle una capacitación después de haber hecho un barrido por todos los diplomados que pudimos tener acceso en el territorio nacional, no encontramos uno con estas características y que consideramos que efectivamente le puede generar un gran valor agregado.
Eso terminará lógicamente con una estructura de conciliación entre la norma tributaria y la norma internacional y con el cumplimiento de lo que plantea el artículo 772-1 del Estatuto Tributario en términos de no solo la conciliación fiscal como llenar ese formato que nos obliga a la administración tributaria, sino también desde una perspectiva que la planteaba ahora Erwin, nuestro presidente, que es interesante. Si bien es cierto, las normas, lo que han pretendido con las normas internacionales de información financiera es acabar con la contabilidad como medio de prueba. Y con este diplomado nosotros lo que hacemos es estructurar un sistema que nos permita, a la vez de cumplir con las normas internacionales de información financiera, una estructura de reconocimiento de información que tenga sustento a través de la contabilidad para poder soportar los denuncios rentísticos de los contribuyentes. Y en ese sentido es mantener de la mano con la información financiera una contabilidad sobre la base del costo histórico, que es la que nos va a permitir los medios de prueba ante la administración tributaria. Entonces los invitamos muy cordialmente a que participen de esta actividad. Esta actividad, pues, a diferencia de lo que hemos venido desarrollando, si es una actividad que va a tener un costo pues para cubrir nuestros conferencistas y lógicamente esperando pues que tenga algún rédito para poder continuar con nuestro desarrollo en defensa de la contaduría pública como profesión liberal y como estructura importante para el desarrollo económico del país. Muy bien, bueno, bueno, muchas gracias, colega Luis Fernando, y queremos agradecerle a todos la participación y lógicamente tener en cuenta el diplomado es una buena oportunidad. La estructura misma como se ha planeado y la comparación como nos puede llevar a ejercer mejor nuestra labor como contadores en el actual ambiente que tenemos que trabajar. De todas maneras, es una norma en la cual no podemos hacer al lado, sino que tenemos que cumplir para poder, digamos, ser competitivos laboralmente, como lo decía inicialmente en la presentación de nuestro director del diplomado. Sí. Quería complementar porque estamos convocando no solamente el Consejo Nacional de Contadores Públicos, sino algunos gremios que se han asociado al Consejo Nacional de Contadores Públicos, como es el Colegio Colombiano de Contadores Públicos del Atlántico, en Barranquilla, el Colegio Colombiano de Contadores Públicos de Cartagena, la Escuela de Estudios Empresariales de Cartagena, la Asociación de Contadores Públicos de Córdoba, la Federación de Colegios de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Públicos del Quindío, ¿sí? Entonces son varios gremios los que estamos convocando a este diplomado y en ese sentido todos estos gremios ya están uniendo esfuerzos para desarrollar todas las actividades que está emprendiendo el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Bueno, pues muchas gracias y lo esperamos el próximo jueves con nuestra próxima conferencia a cargo del magíster Esteban Correa, carácter social de la contaduría pública. Será la próxima conferencia que vamos a dictar y muchas gracias pues nuevamente a nuestro conferencista contador público Rodrigo Loaiza, a nuestro director y a nuestro gran dinámico contador director de comunicaciones, Andrés Ferney. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Felicidades. Estén bien. Cuídense mucho.